Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos avanzando en nuestro desafío diario para leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Hoy vamos a terminar con la segunda epístola a los Corintios, donde el apóstol Pablo abre su corazón y les muestra cuál es la verdad del Evangelio y defiende también su ministerio de aquellos que le estaban atacando y estaban así desacreditándole como apóstol. Entonces hoy vamos a leerlo, así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que nos hables e instruyas en tu perfecta voluntad, Dios. Ayúdanos a poder seguir avanzando, Señor, y aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, agradeciéndote por todo, y juntos decimos amén y amén. Y así avanzamos en el segundo libro, la segunda epístola de Corintios, capítulos 9 al 13, y hoy terminamos con esta epístola. Dice así: ofrenda para los cristianos de Jerusalén, versículo 1. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año tuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Y aquí nos metemos en un tema muy particular que tiene que ver con que en Jerusalén, en toda la región, había un hambre tremenda que fue profetizada y que finalmente Dios permitió que así sucediera. Y había muchos hermanos que no eran pudientes en la iglesia de Jerusalén, que estaban allí pasando necesidad y eran sostenidos por las ofrendas de otras iglesias de la zona. Y aquí llegó esta necesidad hasta los que estaban en Grecia, Macedonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estaban reuniendo dinero, era dinero, no eran posesiones desde el punto de vista de alimentos porque no llegaban desde el viaje, pero aquí juntaban ese dinero como una ofrenda voluntaria de buena gana para bendecir la necesidad de los que estaban en Jerusalén. Sigue diciendo, versículo 6, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, poner en el comentario esto, que es la gran verdad: Dios ama a las personas que dan con alegría. ¿Por qué? Porque cuando tenemos conciencia, primero, de la necesidad del otro, de la necesidad de que necesitamos aportar para el reino de los cielos, y de hecho hay que tener en cuenta esto, y pronto vamos a intentar hacer un video de comentario bíblico en YouTube acerca del diezmo, la ofrenda y, bueno, las diferentes posturas que hay al respecto, pero sobre todo más allá de lo que humanamente hablando se pueda llegar a, bueno, estipular de cada uno de estos temas. Lo importante es que Dios siempre apunta a que seamos serviciales y generosos, siempre. Y la generosidad en cuanto al dinero es algo que demuestra que realmente estamos convertidos al cristianismo. ¿Por qué? Porque entendemos que todo proviene de Él y que de lo que recibimos, damos. ¿Y cómo damos? Con generosidad y alegría. Por eso es muy necesario que tengamos ese criterio en nuestra vida cuando tenemos que ser generosos y ser dadores. Así, y de eso se trata. Entonces, y dice, después de que dice que Dios ama a quien que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad
todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y de eso se trata. La abundancia que Dios nos da no es solo para nosotros, sino para proveer la necesidad de los demás, siempre y cuando Dios nos dirija a hacerlo, y así nuestra sensibilidad esté dirigida a ser generosos. Dice entonces, como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Y es la verdad que es así. El don de dar, de hecho se dice en la Biblia, el que da el don de dar, y para dar se necesita recibir, pero uno siempre piensa en dar porque más bienaventurado es dar que recibir, y Dios, que no es deudor de nadie, lo que va a hacer es que siempre que ve a alguien que da con generosidad, lo va a bendecir, porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Es así. Es así, tenemos que depender de eso. ¿Para qué? Para no ser egoístas, para no pensar en solo nuestras necesidades, sino ser generosos y dadivosos, como Dios lo fue, que dio hasta su propio Hijo. Y Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. De eso se trata el Evangelio y tenemos que vivirlo y experimentarlo a diario. Capítulo 10, titulado Pablo defiende su autoridad. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos, pues bien les suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. ¿Por qué? Porque estaban atentando contra su ministerio, su autoridad de apóstol. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. No se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen que qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Fuerte, fuerte. Y claro, cada uno es el mejor cuando se compara consigo mismo o entre un grupito de selectos.
Pero ¿qué pasa cuando uno se tiene que comparar con otros? Bueno, ahí cambiamos nuestra opinión y en muchos casos nosotros quedamos abajo y eso a los arrogantes no les gusta. Versículo 13. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Les recuerdo, Pablo fue quien fundó la iglesia en Corinto porque fue el primero que llegó con el mensaje del evangelio a esa ciudad. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho, o sea, posterior. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. ¿Escuchaste eso? Así que ponelo en el comentario. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Por eso no necesitamos jactarnos ni necesitamos retroalimentar nuestras acciones o nuestro concepto de nosotros mismos en base a lo que la gente diga. No, para nada. Necesitamos agradar solamente a Dios y servir con humildad, generosidad y de manera incondicional a los hombres, sirviendo a Dios a través de ello. Prestemos atención a esto. Hay mucha enseñanza en todos estos capítulos, pero esto es, leemos la Biblia en un año. Sigamos leyendo lo que dice a partir de ahora, capítulo 11, Pablo y los falsos apóstoles. Versículo 1. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Y esas tonterías era hablar él acerca de él mismo, para defender su ministerio, ¿no? Lo cual Pablo lo toma como una jactancia. Por eso le dice tonterías, o en la Reina Valera 60, locuras. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su esposo Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o a un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Esto les robé está entre comillas por si solamente estás escuchando, ¿no? Esto era algo de también lo que decían acerca de él. Era algo de lo que decían acerca de Pablo, ¿no? Les robé a otras iglesias para aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no los amo? Dios sabe que sí. Y está, justamente hablando de que Él ama la obra. Él ama la obra. Y no tiene nada que ver con lo que decían los demás. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho, dice.
Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad de jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. A esta altura ya habían personas que se habían, autoadjudicado autoridad apostólica y estaban enseñando otros evangelios, otro espíritu, otra doctrina, que era muy similar a la de los apóstoles, pero que apuntaba a satisfacer sus propias necesidades y creaba de la iglesia y de las almas mercaderías y hacían de la iglesia un mercado. Lo indispensable era generar dinero y ganancias de la iglesia, y todo rodeado de todo un sistema de rituales cristianos, pero que no tenía ningún fundamento en la sana doctrina, sino en el egoísmo de estos falsos apóstoles. Las muchas pruebas de Pablo, versículo 16, dice así: otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. ¿Por qué? Porque estos falsos apóstoles sacaban a luz obras que estaban haciendo, conceptos que tenían, su doctrina, sus obras, su chapa así sus logros. Entonces Pablo lo va a hacer neciamente, porque él no está de acuerdo con que una persona con criterio cristiano sea jactanciosa, pero él lo está haciendo ahora y lo va a hacer, y va a decir todo lo que vamos a leer, por una cuestión de presentar todo lo que tiene a favor Pablo, que los corintios se ve que no lo están viendo, y él tiene que hacerlo. Ellos dicen esto, a mí me pasó todo esto, todo lo que voy a decir. Y dice: después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma el control de todo y les da una bofetada. Y estos eran los falsos apóstoles, que se aprovechaban de ellos. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atreven a jactarse, otra vez hablo como un necio, dice, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Escuchaste eso? 5 veces. El apóstol ya tenía sobre su cuerpo casi 200 azotes en diferentes circunstancias de su vida como apóstol de Jesucristo. Tremendo. 3 veces me azotaron con varas, o sea, más azotes con varas también. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. 3 veces sufrí un naufragio. Una vez fui apedreado, fue en la ciudad de Listra. Recuerdan, lo leímos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Una vez pasé toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Fíjense cómo vivió el apóstol Pablo, No fue una vida de lujos, Fue una vida de servicio, de gozo en el Espíritu Santo, de predicación de la buena noticia, pero padeciendo todo esto, para nada comodidad. Para nada era necesidad, porque él lo había decidido así y Jesús lo había estipulado para él también.
Además de todo eso, a diario, y esto es algo extraordinario, esto está para subrayarlo, fíjense, versículo 28, además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Creo que el apóstol Pablo sufría más por la preocupación de las iglesias, que crezcan sanas, que estén alejadas del pecado, que se cuiden de los falsos apóstoles y falsos maestros que andaban por ahí dando una doctrina atractiva pero destructiva. Creo que eso lo preocupaba más que sufrir todo lo que estaba sufriendo. Sigue diciendo, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo arda de enojo? Él sentía todo esto. Él sufría por la iglesia. Era sensible por la iglesia. Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él, que fue la primera vez que intentaron realmente matarlo. Justamente cuando fue a Damasco y en vez de encarcelar a los cristianos, se convirtió al cristianismo. Y a partir de allí, en esa misma ciudad, quisieron intentar matarlo. Leemos el capítulo 12, la visión de Pablo y la espina en su carne, el aguijón en la carne. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. Sigue jactándose, ¿no? A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mí, no lo sé. Solo Dios sabe. Bueno, fíjense cómo en esta versión dice que fue él. En la versión Reina Valera 60 dice, conozco a un hombre, como hablando de él en tercera persona. Pero aquí, en base a los descubrimientos y a la crítica textual, directamente va a decir que fue él. Él mismo habla de sí mismo y dice, yo hace 14 años fui llevado al tercer cielo. Y se cree que fue cuando fue apedreado en Listra, que se cree que murió en ese momento y luego Jesús lo resucitó. No lo dice la Biblia, pero los comentarios de este pasaje dicen eso. Entonces, si fui en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso ponerlo en el comentario porque es la base de todo este contexto. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Preocupación de Pablo por los corintios. Ustedes hicieron que me comportara como un necio. Debería estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol. Cuando con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice, y que sí hago en las demás iglesias, fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esa falta. Y acá Pablo está hablando con ironía. Está hablando con ironía diciéndole, miren, lo único que no hice fue cobrarles dinero.
No les impuse que me sostengan. Perdónenme por eso. O sea, parece que cuando vos no cobrás o lo haces gratis, no valés. Y la gente te critica o te valora en base a eso. De lo que vos querés es por amor no ser una carga. Para que no sea blasfemado el nombre de Cristo a través de decir, estos quieren dinero. Solo lo hacen por dinero. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Qué feo eso, ¿no? Qué feo esa sensación. Cuanto más los amo, siento que ustedes menos me aman a mí. Qué indignación. Pero bueno, era así. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No. Porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas de otro y hacemos las cosas de la misma manera. Tal vez piense que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Me temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes. Y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo de los placeres sensuales. ¡Oh! Tremendo, ¿eh? Tremendo. No parece una iglesia, pero sí es una iglesia. Leemos el capítulo final de hoy, capítulo 13. Consejos finales de Pablo. Dice así: esta es la tercera vez que los visito y, como dicen las Escrituras, los hechos de cada uno deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Examínense para saber si su fe es genuina. Examínense, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no digan lo malo al rechazar nuestra corrección. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de padecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. ¿Escuchaste eso? La oración de todo líder es que la iglesia, cada miembro, llegue a ser maduro, crecido. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue, pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez.
Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y así termina la segunda epístola a los Corintios.